Bueno, hoy hay una definitivamente gran noticia. El defensor del pueblo, Rolando Villena, ha sido nombrado nuevo, esto es largo porque escúchenlo bien por favor, nuevo secretario general de la red de instituciones para la promoción y protección de derechos humanos del continente americano. Será el hombre de promoción y protección de derechos humanos como presidente de 15 países. Wow. Doctor Rolando Villena, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, John. Un gusto estar en su programa. A ver, yo quisiera conocer de inicio qué es esta institución de Naciones para la promoción y protección de derechos humanos del continente americano. Bueno, en primer lugar, señalar que tenemos varias redes a nivel mundial, ¿no?, del sistema, que están dentro del sistema de protección de los derechos humanos. Primeramente tenemos la red de instituciones de derechos humanos de las Américas. Está la red de instituciones de derechos humanos del África y del Asia. Entonces, cada tanto se reúnen bajo agenda prevista para evaluar todo el accionar de las instituciones. En el caso de instituciones o INDHs de la región, sería de las defensorías del pueblo o procuradurías en otros países de la región, que están respondiendo a un mandato constitucional. Es decir, todas estas instancias provienen de un mandato constitucional. Esto es una labor muy importante porque nos permite avanzar en materia de los derechos humanos. Y uno de los objetivos es precisamente ayudar a consolidar políticas de Estado en materia de derechos humanos en los países que son parte, ¿no? Es fundamental. Luego, establecer y mantener, promover en la cultura en la región una cultura de respeto a los derechos humanos. Estamos hablando de un escenario que es fundamental, porque en diferentes contextos del mundo, el accionar de los derechos humanos, que responde a la doctrina universal de los mismos, está en la línea de recordar a los estados parte la responsabilidad que tienen, que al tomar las decisiones sean decisiones pensadas, que no vulneren derechos humanos individuales ni colectivos. Ahora, todo este accionar está basado en los principios de París. Y los principios de París, entre los más importantes, habla, por ejemplo, la importancia que debe tener una institución como la Defensoría del Pueblo, que teniendo mandato constitucional, sea elegido por una asamblea o congreso, tenga también una independencia funcional, digamos, y que le permita ejercer imparcialidad. Esto es fundamental, ¿no? Entonces, la calificación que hacen, John, es muy importante. Aparte de eso, debo recordar que nuestro país, es decir, en la persona de la Defensoría del Pueblo, hace 2 años atrás, por 5 años, hemos sido reconocidos con la categoría A, que es la máxima. El tema, perdón, de independencia es parte de la calificación para elegirlo. Claro, evidentemente. A ver, evidentemente. Doctor Villena, disculpe, pero yo tengo que hacer esta pregunta. Cuando usted comenzó en funciones, a usted le decían que el MAS lo había puesto ahí. No, evidentemente, yo nunca me voy a, nunca voy a negar, es decir, el partido de gobierno, al señor presidente, a mí me han hecho una propuesta, ¿no? Entonces yo la acepté. ¿A usted, Pero, mire, le digo ¿usted una lo cosa. puso el presidente o lo puso el MAS como defensor del pueblo? Es decir, ha sido una propuesta que vino de las organizaciones de derechos humanos, porque por el perfil que yo tenía, ¿no? Como esto se dice mucho en los medios de comunicación, ¿no?, como activista en derechos humanos, ¿no? Yo diría militante yo, ¿no? Porque mi trayectoria de más de 35, 38 años, eso dice de lo que es este servidor. Pero no militante de ningún partido. No, de ningún partido, precisamente. Eso también es uno de los criterios de los principios de París, ¿no? Que no sea de ningún partido político. Y el partido de gobierno, digamos, las organizaciones que la componen, sabían que no tenía yo ninguna militancia. Entonces, obviamente, yo entendí y lo asumí, que al tener esa responsabilidad y ese honor, dije, señor presidente,
muy honrado en aceptar esta invitación. Muy honrado. O sea, se hace todo el proceso de selección, pero aquí ha habido un tema que tal vez no se ha dicho, y le agradezco por su pregunta porque me permite aclarar algo. Cuando yo fui elegido defensor del pueblo del Estado plurinacional, no tenía el gobierno, digamos así, como conductor del Estado, muy clara la figura del defensor del pueblo. Tal es así que cuando me posesiona el señor vicepresidente, dice, usted va a asumir la responsabilidad de defender al Estado. Yo dije, no, ¿Al Estado? Al Estado. O sea, un procurador querían hacer. Claro, exactamente, un procurador. Yo dije, no, a ver, claro, en ese momento también los nervios y todo eso, yo, ¿no? Y eso dio una polémica, así, una discusión en los medios por más o menos un mes o más, 2 meses, ¿no? Entonces yo dije, al final, vamos a dejar eso para la reflexión. ¿Por qué? Porque yo asumo que siendo defensor del pueblo, defiendo los derechos humanos de nuestro pueblo, vulnerado en los mismos. Este es un tema que tiene mucho que ver con la identidad de una institución tan importante como la Defensoría del Pueblo. Vulnerado por cualquiera. Para cualquiera de los órganos del Estado, evidentemente. Entonces, la defensa es precisamente de estos, de poblaciones, por ejemplo, que están en situación de vulnerabilidad. Llámese niños, pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes en el exterior, la temática de las mujeres, todo eso es parte del mandato. Entonces yo debo responder, y de las cosas que no haga John, ¿no es cierto?, puedo ser yo interpelado, ¿no?, por haber abandonado mis funciones. Entonces yo siempre he dicho, pidiendo siempre a Dios su dirección, más vale que me critiquen por el exceso, por haber dicho a lo mejor cosas que están más allá de mi mandato, pero en la lucha por esta causa noble de los derechos humanos, que por omisión. Entonces, claro, evidentemente yo creo que ha faltado esta claridad conceptual de parte del gobierno, y el presidente es una persona que ha sido también producto de tantos procesos de cambio en las épocas de los 80, ¿no? Doctor Villena, ¿cómo se siente usted en su relación con el gobierno? Yo me siento, no puedo lamentarme, pero me siento así como que entre, ¿cómo puedo decirle?, ¿no?, entre cómodo e incómodo, ¿no? Pero yo digo, si me están cuestionando o me critican a veces, hay muchas cosas que han dicho de mí. Entonces es una señal de que estoy haciendo bien mi trabajo. Porque si me felicitaran, entonces estaría defendiendo otros intereses y no los derechos del pueblo, ¿no? Entonces, en estas situaciones de vulnerabilidad, los informes que nosotros hemos presentado siempre han sido apegados a la verdad o cercanos a la verdad. ¿Para qué? Para contribuir a que se establezca la verdad histórica de los hechos. Usted es además ahora secretario general de la red de instituciones, sí, para la promoción y protección de los derechos humanos del continente americano. Así es, así es. ¿Cuánta fuerza le da esta nueva representación a usted en su papel de militante de derechos humanos? El papel en Bolivia y el papel fuera también. Evidentemente. No, bastante fuerza, porque eso nace de la legitimidad, ¿no? Porque lo que hemos hecho en nuestro país, esto es un producto de todo lo que ha pasado con nuestro pueblo, con esta vocación de... Pero ¿cómo mediría usted esa fuerza que ahora tiene, doctor, siendo nombrado con este cargo internacionalmente? Bueno, la fuerza la mediría en términos de haber colocado temas en la agenda internacional, como por ejemplo, trata y tráfico. La temática de la violencia contra las niñas, violencia contra las mujeres. Después, pueblos indígenas en la agenda, en 2 agendas, John. Primeramente en el Consejo Andino de Defensores del Pueblo, del que hace días atrás, nomás hasta ayer he sido presidente. Y a partir de abril pasa a ser el presidente del Consejo Andino de Defensores del Pueblo, el doctor Otálora, que es el defensor del pueblo de Colombia. Entonces, esos son procesos que ya siguen su curso, ¿no?
no sabe cuán importante es trabajar estos temas con países que tenemos los mismos conflictos, los mismos desafíos. ¿Hoy podrá conseguir cosas que siendo defensor del pueblo no podía conseguir? Sí. Bueno, por lo menos yo digo el reconocimiento y a lo mejor cada vez más una legitimidad como una institución referente ético de los derechos humanos en la región. Y la idea, por eso que la autoridad que me enviste no es para yo granjearme, qué sé yo, escenarios políticos, ni estoy en ningún afán de ventajas. No está eso en mi fuero interno. Lo único que me lleva es a hacer en lo posible, le digo en lo posible. No siempre somos coherentes en las cosas que sostenemos en la teoría y la práctica, es que esta coherencia nos lleve precisamente a este escenario de reconocimiento de la gente, donde diga esta institución sí es un referente. Yo, en varios ámbitos, uno en la promoción de los derechos humanos en el ámbito educativo, la denuncia de los mismos y la acción tan pronto como se pueda de todas estas situaciones donde, por ejemplo, los periodistas u otros en diferentes contextos son vulnerados en sus derechos. Entonces, nuestra palabra es una palabra autorizada. Lo que está pasando aquí en Bolivia está pasando en la región. Son los mismos problemas, John. Entonces eso nos da mayor legitimidad, porque lo que estamos buscando en todo esto es que estas miradas en los países de la región, dentro del contexto que vivimos, valorando los cambios que se están operando en nuestro país, yo siempre he dicho, hay pues avances significativos en la erradicación de la pobreza, entre otros aspectos. Pero cuando hablamos de democracia, John, estamos hablando de contenidos, estamos hablando de la importancia que tiene la democracia de estar imbuida en la concepción y en la práctica de esto que nuestro pueblo nos ha dado a nosotros para defenderlo. Usted hablaba de independencia, que le permitan trabajar sin presiones. ¿Usted recibe presiones, recibe amenazas de nosotros? No. En honor a la verdad, amenazas nunca. Han habido situaciones así donde nos han puesto a la congeladora. ¿Cómo es esto de la congeladora? Claro, es decir, un informe tan importante como el de Chaparina, que ha sido muy polémico, y otros, el caso de la policía, por ejemplo, casos de Olorio, se recuerda, ¿no? Han sido informes que siempre han sido motivo de críticas muy duras. Entonces yo dije, bueno, claro, y no nos daban ninguna importancia, pero a medida que hemos ido trabajando consecuentemente, por lo menos ahora dijimos, bueno, yo digo, a ver qué más puede pasar con el defensor, digamos, ¿no? Es decir, no es que yo esté aquí apostando a crear situaciones innecesarias de malestar en el presidente, ni en el vicepresidente, ni en los ministros. Lo único que estoy haciendo es cumplir. Eso tiene un costo, porque defender la causa de los que están en desventaja social, en desventaja cultural, de aquellos que son discriminados, y cuando el poder en su ceguera no toma las medidas ni los recaudos para no violar esos derechos, obviamente pues que vamos a causar problemas. Y esto nos tiene en esta situación. Entonces a eso viene, son dos cosas, uno es la legalidad de ser un defensor del pueblo, pero es la legitimidad que hemos construido, digamos, en el pasado y a lo largo de estos 5 años como defensor del pueblo. Ahora en el escenario internacional los retos son enormes, porque también tenemos que tomar posiciones respecto a la importancia que tiene que nuestros estados mandantes, estados parte, comunidades de las que nosotros somos parte, también sean escenarios donde la reflexión nos ayude a avanzar y que la toma de decisiones sea siempre en el marco del respeto a los derechos humanos. Profesor, volteo a la página para unas impresiones de temas muy importantes. Creo que al tenor que usted ha esgrimido en las últimas semanas sobre el tema de las elecciones subnacionales, están acompañando como un eco más o menos similar a la Organización de Estados
americanos y la Organización de las Naciones Unidas. La OEA no es posible que días antes suspendan una candidatura, y la ONU nunca he visto semejantes situaciones. Es la primera vez, decía el representante de la ONU, Denis Razikot, inédita la inhabilitación y cambio con tanta proximidad de elecciones, especialmente de candidatos, o que gente haya votado con papeletas con diferentes caras y demás. ¿Qué opina usted? Bueno, en principio estuvimos como, quien dice, como llaneros solitarios, ¿no? Bueno, siempre como... Pero dije yo, hay que seguir dándole en esto, no para crear problemas, sino para decir que estas medidas han sido desacertadas. Un Tribunal Supremo Electoral, qué bien podía haber manejado con mayor probidad. No estoy diciendo que no haya probidad, estoy diciendo mayor probidad. Que haya también un criterio de ver no solamente la norma, John. Estamos hablando de esta ley del régimen electoral, la 026, el artículo 136 y otros, no están, pues, no son compatibles con el espíritu y la doctrina que tenemos de la constitución política del Estado. Entonces, la aplicación de la norma por aplicarla y decir aquí ya la ley es esto y se cumple, digamos como camisa de fuerza, no, pues, es que el acceso a la información es clave. Y ahí es donde se ha fallado. Nosotros hemos dicho ya el año pasado que se tenga mucho cuidado con esto y hemos dado nuestro informe a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral para que se tomen los recaudos y se subsanen estos errores en la línea de que las elecciones de este año pues, sean cualitativamente diferentes. Pero no ha sido así. Y ahora nosotros estamos sumamente complacidos por la posición valiente, clara, de la comisión, de la OEA que ha venido, estaba en mi despacho, conversamos largo sobre este tema, y la última de Denis Razikot, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo cual nos hace pensar que evidentemente, John, estamos frente a una posibilidad, ojalá que vayamos en ese camino de modificar la ley. Porque tiene que, para que eso se dé, tiene que haber pues debate, tiene que haber participación, y no hacer leyes que de pronto, al no ser compatibles con el espíritu además en la línea constitucional de la Carta Magna, nos va a llevar a estas situaciones o a otras peores. Entonces, lo que hay que evitar es que en lo sucesivo tengamos verdaderamente un Tribunal Supremo Electoral que asuma las críticas, pero no en la línea de destruir, ¿no? Sino más bien de mejorar, En este par de minutos que nos queda, señor Defensor del Pueblo, usted habló del tema de la prensa hace minutos nada más atrás. Y me imagino que tiene la información, recoge usted todo lo que se está informando a raíz de ese suceso en Oruro. ¿Usted qué conclusiones saca? ¿Cuál es el pensamiento del Defensor del Pueblo sobre esto último? Estoy muy indignado porque nada justifica la violencia contra los periodistas, con aquella gente que está investigando. Lo que están haciendo los comunicadores sociales es contribuir precisamente a que esta verdad sea visible. Y eso redunda pues en fortalecer nuestra sociedad. Eso es un derecho constitucional. Está dentro de las libertades democráticas. De manera tal que medidas como estas, tan irracionales, no nos lleva a otra cosa que a polarizar más, de manera innecesaria. Los comunicadores, los que hacen periodismo de investigación, no pueden ser impedidos en su afán de cubrir noticias, por ejemplo, o de hacer investigación. Porque aquello que debería estar haciendo la Fiscalía, de pronto por estos vacíos que tenemos y se generan contradicciones al interior de la democracia, está asumiendo los medios de comunicación en buena hora. Pero alguien tiene que hacerlo. Entonces,
Habida cuenta de esta afirmación, es bueno que estos problemas definitivamente dejen de ser utilizados para seguir cargando la mano y de pronto acusar a algunos medios que están en una tarea, por ejemplo, disque de desprestigiar al presidente o no sé a qué dignatario de Estado. Son ideas descabelladas. Hay que tener la madurez como para aceptar las críticas y bueno, si han pasado estas desinteligencias, porque en este caso el Ministerio Público tenía que haber actuado de inmediato y no permitir que estos solamente hayan tenido que soportar una detención de horas, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Y hay otro agresor que de pronto ha desaparecido del mapa, digamos. ¿Dónde está? ¿Y qué es esto? Ahora, estas cosas deben dar motivo a reflexión. Yo creo que no vale la pena subir el tono de voz, ni que nadie desde el Ejecutivo esté por lo menos insinuando que las presiones se están dando y que estamos apuntando y hay que trabajar. Aquí no hay enemigos, no hay enemigos. Lo que hay que activar más es esto que he visto en el presidente últimamente, esa capacidad que debería ser más profundizada de autocrítica. Esto es bueno. Así vamos a avanzar, porque el presidente es nuestro presidente de todos los bolivianos, sin ninguna excepción, de todos. Y debe ser el factor de unidad, ¿no? De convergencia. Y el equipo ministerial obviamente tiene que hacer también un trabajo en esa línea. Ahora yo entiendo que han habido muchas cosas que en medio de los errores y los aciertos se está avanzando, pero hay que cualificar la democracia. Se trata de eso, no solamente contentarnos, como hemos dicho hasta el año pasado y nosotros mismos hemos reconocido, el año pasado, para las elecciones de octubre, ¿no? 1 millón de nuevos electores, 1 millón. ¿En qué país se ha visto esto? Eso hay que aprovechar, hay que valorar, tenemos tantas cosas hermosas. Las lecciones que nos da nuestro pueblo son excepcionales. Hay que leer esas lecciones y hay que asimilarlas. Gracias, doctor Rolando Villena, defensor del pueblo y ahora secretario general. No, es difícil, muy largo. Va a tener problemas con las tarjetas personales, ¿sí? Ya le adelanto, doctor. Es el nuevo secretario general de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de Derechos Humanos del Continente Americano. Y felicidades, doctor. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias.